formato que está buenísimo. Pepe. ¿Cómo va todo? Bien, buenas tardes. ¿Bien? Bien, todo muy ¿Es tu libro número? 2. 2. El segundo. Perfecto. ¿Y qué son los microrelatos? Microrelatos es casi lo que dice el nombre. Son Sí. contar una historia que se cuenta en la menor cantidad de palabras posibles. O sea, tratar de condensar un relato para que funcione como tal, pero en una estructura muy breve. Eso es un microrelato. Ahí estaba chusmeando, en algunos hay introducción, nudo, desenlace en 2 líneas. Sí, claro. ¿No? Creo que el relato más extenso del libro tiene 23 palabras. Sí. Creo, yo lo tenía contado cuando estaba en la etapa de corrección, ahora me olvidé la cifra. Y hay relatos bien breves. Hay uno de 5 palabras, por ejemplo. La idea es esa, es poder contar Sí. en una estructura bien sintética, bien reducida. Muy bien. ¿Cómo nace la idea? ¿Es un formato que te atraía? ¿Lo venías pensando hace tiempo? La verdad que es un formato que me atraía y me atrae. Hay un relato que es casi como fundacional en el universo del microrelato, que se titula El dinosaurio, Sí. que es de un escritor guatemalteco, y el relato dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Es un relato de 7 palabras y se lo toma como el microrelato más famoso. Y yo me acuerdo que de chico haber leído eso y decir: qué espectacular. Augusto Monterroso es el autor. Digo, qué espectacular poder contar una historia en 7 palabras. Y eso quedó picando, viste, en algún lado. Y hace 2 años me puse a escribir microrelatos policiales. Intentar contar historias policiales de un modo reducido. Y me di cuenta que no era tan fácil. Sí. Y mientras estaba en ese proceso me surgían historias, qué sé yo, como tiene el libro, que son 4 relatos, 4 capítulos. Imagino Uno que es hasta que termino uno de estos microrelatos, Sí. aunque tenga pocas palabras, le das 10.000 vueltas, imagino yo. Sí. Se lleva todo un proceso de corrección, de sacar palabras. Y como fueron surgiendo otras ideas, la fui como ordenando en 4 capítulos. Todo proceso de comunicación, la lectura es uno, siempre necesita el otro, en este caso el que lee, para terminar esa historia. Si la historia es completa, uno con su imaginación pone voces, colores, situaciones, y no siempre va a coincidir con lo que vos pensaste al escribir. No, claro. Pero acá hay un esfuerzo mayor, digamos, o permite un juego mayor, el de crearse toda una historia, imaginarse todas esas circunstancias entre palabra y palabra que pasan en 2 segundos. Exactamente. Dicen que un microrelato está bien escrito si te invita a ser leído 2 veces. O sea, si vos lees el microrelato y lo lees una vez y pasás de página, es un relato poco atractivo. Sí. Que te permite una lectura veloz, pero que no tiene algo en el interlineado, que no tiene algo detrás. Claro. La idea justamente de contar una historia es dejar que la historia funcione linealmente, pero también la construya la persona que la recibe, o sea, que el lector también pueda completar. En ese punto es un trabajo en colaboración. Con el que Siempre lee. igual es en colaboración, Sí, pero en siempre, este caso claro. fundamentalmente. Mucho más. Es un formato espectacular para baño, Sí, claro. ¿no? Frases cortitas. Sí. ¿Puedo leer? Lo que quieras. Cuando perdían la gracia, los bufones mandaban a cambiar los reyes. Exactamente. Así está el microrelato. Ese es parte de es un relato infantil, Sí. del capítulo de infantiles. Sí. Hay un capítulo para cuentos infantiles, un capítulo de microrelatos policiales, un capítulo que se titula Mundos Posibles, que son relatos de ciencia ficción, y un capítulo que es la Biblia. Sí, y de ahí tengo este. Sí. 40 días y 40 noches duró la pelea en la cima del monte Sinaí. Moisés, eufórico por la victoria, obligó a Dios a escribir otros mandamientos, y en piedra. Exactamente. O sea, es dar vuelta a las historias bíblicas. Según la Biblia, Moisés subió al monte Sinaí y esculpió en piedra los mandamientos que le dictaba Dios. Bueno, en este caso no. Como vos leíste, Moisés se pelea con Dios, le gana Sí. y le obliga a Dios a escribir los mandamientos que él quiere. Hubiera cambiado la historia. Bueno, no sé, pero eso es lo que propone el cuento. Realmente. Y así está, la Biblia está reescrita en formato de microrelato, alterando los finales. Muy bien, entonces está la Biblia. ¿Cuáles son los otros los temas? Infantiles, policiales, la Biblia y mundos posibles, Ajá. que son relatos de ciencia ficción. Muy bien. ¿Relatos de ciencia ficción sobre relatos ya No, concebidos o imaginados no. enteramente por vos? Los únicos relatos del libro que son intertextuales son los de la Biblia, Sí. que tenés que conocer más o menos la idea original para, digamos, ensamblar la historia. Pero en el capítulo de Mundos Posibles son relatos que tienen más que ver con la matemática, con el desarrollo científico y con mundos posibles, sobre asesinos inmortales y cosas que, digamos, en el mundo tangible no suceden. Muy bien. ¿Y los cuentos infantiles son cuentos conocidos de también? nenes, no. La intertextualidad se da solamente en ese capítulo de la Biblia. Ah, ok. Que en realidad el microrelato tiene algunas consignas como género. Una de esas consignas es
la necesidad de ser intertextual, porque yo te puedo contar una historia sobre otra que ya conoces de un modo breve. Por ejemplo, Sí. le cambiamos el final a Caperucita Roja. Sí. Si yo digo, no sé, y la abuela sacó un cuchillo, o esa noche Caperucita y la abuela cenaron un asado de lobo. Sí. Vos ya entendiste todo. Decís, por supuesto. Estoy inventando una estupidez lo que dije, No, pero no está. se entiende porque vos conoces la historia de Caperucita. Eso te permite ser sintético. Mi idea era salir un poco de esa intertextualidad. Pero como en algún punto también quería respetar el género, fui al relato más popular que podía encontrar en la literatura, que es la Biblia. Sí. Entonces me senté con mucha tranquilidad a leer la Biblia, a revisar la Biblia y ver qué historias bíblicas me permitían alterar esos finales y escribir un capítulo. Un lindo trabajo. ¿Cómo fue redescubrir la Biblia? Interesantísimo. Sí, está bueno. Interesantísimo. Sí, es un libro, más allá de que tal vez yo no soy católico, No, ni mucho no, menos. no hace falta. Es un libro que tiene un valor cultural Sí, claro, que no hace parte falta ni explicarlo, importante de ¿no? la historia de la humanidad. No, y aparte el valor literario Sí. de la Biblia. Eso fue, para mí, por lo menos haberla leído de chico en el colegio fue interesante, pero retomarla a los 36 años fue como, no sé, un redescubrimiento. ¿Alguno de estos microrelatos te hizo picar un bichito, decir, esto lo voy a convertir en una novela, en un relato más grande? Si vos querés, Sí. creo yo que la mayoría de las ideas que están ahí Sí, bueno, pero por ahí se pueden extender a un particular te cuento gustó. más Sí. largo. No, la verdad que todas tienen un poco esa idea, que sean historias condensadas. O sea, que vos sobre esa historia puedas expandirte y tal vez, si querés, convertirlo en una novela. Perfectamente puedes escribir una novela sobre una pelea entre Moisés y Dios en el monte Sinaí. Sí. Te da el Sí, material. claro. Sí. Ahí está condensado. Pero si vos Después querés podés hacer una expandirlo, película en Hollywood inventar también. diálogos, Sí, claro, claro, sí, sí. por supuesto que se puede. Realmente, bueno, ¿es más difícil que escribir una novela típica, por ejemplo, o no? No sé si es difícil. Lo que sí lleva un trabajo de corrección Sí. que es casi de una obsesión muy, muy matemática, porque acá estás midiendo palabra por palabra. Si hay una palabra que está en el texto y uno la puede sacar y el texto se entiende igual, esa palabra no tiene que ir. Entonces empezás a tachar, Claro. y a tachar, y a tachar, y a tachar, hasta que tal vez te quedan 8 palabras. Porque también supongo que en algún momento te habrá agarrado esta cosa de decir, tiene que ser más cortito todavía. Claro, el tema es que si es más cortito y lo entiendo yo solo, está mal escrito. Sí. Tiene que seguir permitiendo esa lectura lineal. Ajá. No tiene sentido. Lineal digo que sea una historia que comienza y que Sí. termine de alguna manera. Es una linda práctica para Twitter también. Sí, puede ser perfectamente, claro. En esa brevedad, Sí. algunos entrarían en un tweet. El Sí. poder de la síntesis. Bueno, el libro va a ser presentado pronto. Sábado 15 de agosto, es decir, el sábado que viene no, el sábado de la semana que viene, en el Teatro Auditorium, a las 16:30 horas, con entrada absolutamente libre y gratuita. Lo que va a acompañar la presentación del libro es una muestra que armé. Yo no soy artista plástico ni mucho menos, pero el formato literario permitía hacer una muestra de textos. Entonces ahí seleccioné algunos textos del libro para poder armar obra visual y hacer también un recorrido como para acompañar la presentación. La presentación va a ser más que nada una charla con un periodista amigo, con Juan Manuel Salas. Vamos a estar charlando sobre la obra un ratito y después la muestra y va a estar en venta el libro ahí. Está muy bien. Lo ojeé hoy rápidamente, no lo había tenido en mis manos antes al libro, y veo que en algún momento pedís que escriban en las hojas, ¿puede ser? ¿O me Claro, parece? hay Sí. un cuento en primera persona Sí. que habla sobre sí mismo. Es un cuento que habla sobre un cuento y pide por favor que lo tachen, que Ok. lo saquen del libro. Está bueno, así que se puede completar, uno lo puede completar en la mente, por supuesto, y escribir esa historia mentalmente a su antojo con estos microrelatos. Está buenísimo, está bueno el género y está buenísimo el libro. Nadie escuchó el último secreto. Está Anita, que tiene una pregunta. Sí, en realidad me quedé un poco más tranquila porque mientras leía, sobre todo la parte infantil, terminaba de leer el relato y decía, pará, le tengo que volver a leer. Y me quedé un poco más tranquila, pero no puede ser que estoy reinterpretando el cuento de la buena pipa y lo tengo que volver a leer. Me sentí un poco corta y no, está bien. Quiere decir que has conseguido el cometido, Agustín, que está buenísimo los microrelatos. Pero yo descubrí a Agustín, Agustín es un escritor, la verdad, genial, y que sabe cómo poner cada palabra, etcétera, etcétera, y no escatima, digamos, en palabras. Lo descubrí hace mucho tiempo en La letra chica del rock. Te leía ahí en la revista NMDQ Mag, luego me tocó trabajar en la revista y llegaban a mis manos antes de que se editaran esto que tiene que ver justamente con el chusmerío del rock
que se encuentra por detrás, que quizás no conocemos. He leído algo de lo que ha pasado con alguno de los objetos de Pink Floyd en un recital, qué ha sido de él. Y la verdad que me parece buenísimo y me parece fantástico también que puedan acercarse también a otras cosas que ha hecho Agustín, además de esto, que por supuesto vamos a estar ahí el otro sábado, no este. ¿Cómo te llevas con esto, con la música, con la radio y con la literatura? ¿Cómo mezclas todo esto que tenés adentro? En realidad no sé si lo mezclo, Anita. Lo que hago, mi laburo periodístico va emparentado con el desarrollo cultural de la ciudad y también, bueno, como es el caso de esta revista, trabajé en el mundo del rock y sigo trabajando con el mundo del rock, pero eso es como una parte del trabajo y cuando me siento a hacer literatura como que me dejo de lado algunas herramientas periodísticas para entrar en una estructura más flexible. El periodismo es flexible, pero tiene como el objetivo de informar y eso más o menos hay que respetarlo. La literatura no tanto. Entonces en la literatura como que voy volcando ideas que periodísticamente no tienen valor y sí me permiten por lo menos abrir búsquedas. Te he encontrado muy cómodo en los dos lugares, en ambos lugares, también en el microrrelato y sobre todo en la parte de infantiles, que es lo que tuve oportunidad de terminar de leer, el capítulo entero que es la primera parte de los microrrelatos. ¿Cómo invitás a indagar a la gente otra vez sobre quizás los miedos de la infancia, los cuentos, el fantasma, el cuco, la buena pipa, que cuando éramos chiquitos estábamos esperando que en algún momento termine, ¿verdad? La buena pipa, y nos invitás a volver a vivir todo esto como si fuéramos otra vez niños y eso me parece que está buenísimo. Y te encontré también muy cómodo en esto que es el microrrelato y me pareció fantástico. Bueno, muchas gracias, Anita. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, qué nervios de cuento de la buena pipa, qué mal humor, ¿no? Lo grande con esa historia. Era terrible. Un plomo, se quería gracioso, sobre todo algún tío medio moplo, ¿no? No, era terrible, una cosa terrible. Fue un poco eso, fue también buscar porque el microrrelato te permite ir sobre muchas cosas. Por ejemplo, cuentos populares, refranes. Y hay mucho escrito sobre microrrelato. No es que yo estoy descubriendo el género, ni mucho menos. No, hay claro. más de un siglo de tradición de microrrelatos. Y estos cuentos infantiles surgieron, creo yo, por ideas inocentes. Y dentro de esas ideas inocentes que te atraviesan la cabeza estaba ese cuento de la buena pipa que era algo desesperante. Un infierno. Bueno, y tengo para el final, ¿lo puedo leer? Dale. El hombre le explicó que ya tenía barco, loro y una tripulación dispuesta a cruzar los 7 mares. Lo felicito, le contestó el cirujano mientras se preparaba para amputar. Una de piratas, me gustó. Para el final, mirá, acá lo tenés, Agustín Marangoni. Entonces, va a ser, repitamos la cita. La presentación va a ser el sábado 15 de agosto, es decir, el sábado de la semana que viene, a las 16:30 horas en el Teatro Auditorium. La entrada, por supuesto, es absolutamente libre y gratuita. Vaya, nadie escuchó el último secreto, Agustín Marangoni, un regalo de Alcarce.